Seguimos avanzando con el mundo ahora de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano, voy a estar acompañándoles en los próximos minutos para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Manifestaciones masivas en Minneapolis. Miles de habitantes de la ciudad estadounidense protestaron contra el asesinato de Renee McLean-Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración conocido como ICE. El gobierno federal defiende la reacción del funcionario y el alcalde y el gobernador de Minnesota lo critican. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso para reducir la condena a 27 años del exmandatario Jair Bolsonaro. El Congreso todavía puede reversar la decisión del presidente en beneficio de Bolsonaro. Y Alepo está bajo nuevos bombardeos de las fuerzas oficiales de Siria. La ciudad más poblada del país pasa por su tercer día consecutivo de combates entre el ejército y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos. Hay al menos 20 muertos y un centenar de heridos. Comenzamos. Vamos a abrir este informativo en Estados Unidos. En Minneapolis continúan las protestas por la muerte de Renee McLean-Good. La mujer fue disparada y asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. El hecho, justificado por el gobierno federal, ha desencadenado manifestaciones en contra de las redadas de migrantes y de las acciones del ICE en esta ciudad que persisten este jueves. El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, hizo un llamado a la calma y desde las filas demócratas se pide investigar el suceso. Hemos visto lo que le sucedió a esta mujer, creo que a solo unas cuadras de donde fue asesinado George Floyd. Y lo que necesitamos es que este incidente sea investigado y se enjuicie a los responsables. Lo que vimos hoy fue a un criminal asesinar a una mujer y dispararle en la cabeza mientras intentaba escapar y huir para salvar su vida. Y creo que lo que vimos hoy fue la manifestación de la peor pesadilla de cualquier estadounidense, que su gobierno se convierta en una tiranía. Vamos ahora a América Latina con noticias de Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso para reducir la condena a 27 años del exmandatario Jair Bolsonaro. El Congreso todavía puede reversar la decisión del presidente en beneficio de Bolsonaro, recordemos, condenado por intentar un golpe de Estado en 2023, y del cual este jueves se cumple un nuevo aniversario. Nos amplía desde Río de Janeiro, Valeria Sacone. El presidente Lula ha vetado hoy integralmente la llamada Ley de la Dosimetría, una ley que intentaba reducir significativamente las condenas por los responsables del intento de golpe hace ahora 3 años, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro. Lula lo ha hecho en un acto simbólico de celebración por los 3 años de aquellos ataques a la Plaza de los Tres Poderes, cuya imagen hace hoy 3 años dieron la vuelta al mundo. Ahora esta ley vuelve a la Cámara de los Diputados y al Senado, que pueden derribar el veto presidencial. Si esto acontece, habrá una fuerte crisis institucional en Brasil y probablemente la intervención de nuevo del Tribunal Superior de Brasil, que podría vetar esta ley ya como máxima instancia de la justicia. Recordamos que con esta ley, si entrase en vigor, Bolsonaro, que fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por golpismo, podría responder en libertad después de poco más de 2 años de cárcel. Además, hoy la sociedad civil en varias ciudades de Brasil ha convocado varios actos para repudiar el golpismo y para defender la democracia, y también en el Tribunal Supremo hay un día de actos con una exposición y también debates y también la proyección de un documental. Recordamos que Bolsonaro está cumpliendo condena en la sede de la Policía Federal de Brasilia, que está enfermo, ha tenido que acudir varias veces al hospital, incluso para pequeñas operaciones, y que está cada vez más aislado y con menos apoyo de las calles. Familias venezolanas enterraron con honores a los soldados que murieron por la operación estadounidense del 3 de enero.
Las autoridades aseguran que las cifras siguen creciendo y hablan de cerca de 100 muertos. Por otro lado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, menciona posibles acuerdos comerciales con otros países en temas energéticos. Vamos a verlo. Decenas de familias en duelo en Venezuela. En varias partes del país se realizaron ceremonias fúnebres con honores militares a las víctimas mortales del ataque estadounidense del 3 de enero. La presidenta interina Delcy Rodríguez decretó 7 días de duelo por los fallecidos, de los cuales 32 eran cubanos. Estados Unidos dijo que la operación para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue quirúrgica, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, alertó que las cifras de muertos siguen en aumento. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Mientras tanto, Delcy Rodríguez ha comenzado a nombrar a funcionarios para puestos clave dentro del Poder Ejecutivo, centrándose en seguridad y economía. Además, abrió la posibilidad de tener acuerdos comerciales con otras naciones en temas energéticos, luego de que Donald Trump dijera que Venezuela enviará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Esa es nuestra postura y la diversidad de nuestras relaciones energéticas. Otras familias esperan la reconstrucción de sus hogares, que se vieron afectados por los bombardeos estadounidenses. En La Guaira, según reportan medios locales, un explosivo dejó 8 viviendas inhabitables, pero el edificio entero fue evacuado. Sus residentes están refugiados en casas de familiares a la espera de que terminen las obras. Y el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, ha anunciado la liberación de un número importante de personas que incluye a venezolanos y a extranjeros, sin precisar la cifra, como un gesto, dice, para consolidar la paz y la convivencia pacífica del país. Dice textualmente Jorge Rodríguez: estos procesos de liberación se están dando desde este mismo momento. Esta es una información en desarrollo que seguiremos ampliándoles en futuras ediciones de este informativo. Entre tanto, Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron el miércoles la que fue su primera llamada telefónica desde que son mandatarios. Una llamada que sirvió para acercar posturas y para rebajar la tensión de los últimos meses entre los mandatarios, que cristalizó en amenazas a Petro y a Colombia tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora Trump ha señalado que están arreglando un viaje de su homólogo colombiano a Washington y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo que espera concretar con Marco Rubio la fecha de la visita. Con la nueva presidenta del país vecino con Venezuela, el presidente ha hablado para invitarla a que venga al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y como pueblos hermanos. Las fuerzas oficiales sirias bombardean una vez más Alepo, la ciudad más poblada del país. Es el tercer día ya consecutivo de los combates entre el ejército y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por las milicias kurdas del norte y del este del país. Tan solo hoy el gobierno habla de 9 civiles muertos, mientras las SDF cuentan otras al menos 8 víctimas. Nuestro corresponsal en Turquía, Adrián Rocha, tiene más información. Al menos 10 personas, según el gobierno sirio, han muerto en los combates de hoy dentro de la ciudad de Alepo, la mayor de Siria, entre soldados regulares del ejército sirio y milicianos kurdos de las fuerzas democráticas de Siria. Recordemos que estos combates, ocurridos sobre todo en las inmediaciones de los barrios de Sheikh Maksud y Ashrafiyeh, son barrios controlados por estas milicias kurdo-sirias, empezaron el día martes de esta misma semana con un ataque de drones contra un puesto de control de soldados regulares sirios. En total, contando los 10 muertos de hoy confirmados por el gobierno, hay, según Damasco, más de 20 muertos, algunos de los cuales son civiles atacados en bombardeos entre las dos partes. Estos últimos combates llegan después de varias rondas y meses de negociaciones fallidos entre esta milicia kurdo-siria de las FDS y el gobierno de Damasco. Recordemos que estas milicias llegaron a un acuerdo con el gobierno del presidente interino sirio Ahmed al-Shara para su futura integración
dentro del ejército y el gobierno sirio y su futura disolución, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. De hecho, el gobierno sirio y también Turquía y Estados Unidos acusan a estas milicias kurdos sirias de bloquear el acceso y el llegar a un acuerdo final que termine con el control de estas milicias, de su autonomía en el este de todo el país. De hecho, Turquía ve a estas milicias como terroristas por sus vínculos con la guerrilla kurdo-turca del PKK y ha ofrecido, de hecho, su ayuda a Damasco hoy mismo, según un comunicado por parte del Ministerio de Defensa turco, que ha asegurado que Siria no ha pedido ayuda a Turquía para acabar con estos combates dentro de Alepo, pero que Turquía está plenamente dispuesta a intervenir si así es como lo quiere Damasco. Y en el cercano Líbano, el gobierno asegura haber tomado el control operativo del sur del país de una forma efectiva y tangible, un requisito en el alto el fuego firmado con Israel y auspiciado por Estados Unidos, que implica el desarme de Hezbollah. En este sentido, Israel ha dicho que los esfuerzos están lejos de ser suficientes. El gabinete subrayó la necesidad de continuar implementando el plan presentado previamente por el mando del ejército y adoptado por el gobierno en todas sus fases lo antes posible. También solicitó la elaboración de un plan para la región al norte del río Litani, basado en una evaluación general que está preparando actualmente el mando del ejército, la cual será presentada y debatida en el próximo informe mensual, que el comandante del ejército presentará al gabinete en febrero. Vamos ahora hasta España. Y el gobierno y la Iglesia Católica han cerrado un acuerdo para reparar a las víctimas de abuso sexual. Después de 2 años de negociación, se comprometieron a crear un sistema de reparaciones económicas y de otro tipo. La idea es que las víctimas, cuyos casos prescribieron en la justicia ordinaria, puedan acudir a este nuevo mecanismo. Nuestra corresponsal Marina Colorado tiene los detalles. Una firma histórica que trae una reparación justa a décadas de olvido para las víctimas de la pederastia en la Iglesia Católica en España. Así ha calificado el Gobierno el acuerdo rubricado esta mañana por el ministro de Justicia, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, por el que por primera vez se crea un sistema independiente ajeno a la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos que ya no pueden pasar a la vía judicial por haber prescrito los delitos o porque el abusador haya fallecido. Una reparación espiritual, moral, sanitaria o económica, dependiendo de las necesidades de la persona afectada. En el caso económico, la cantidad a indemnizar se decidirá según ejemplos europeos donde ya se han hecho estas reparaciones y será pagada íntegramente por la Iglesia, nunca el Estado español. Según el Ejecutivo, este acuerdo supone saldar una deuda moral e histórica frente, dicen, al muro de silencio con el que durante años se encontraron las víctimas, que han recibido con esperanza este nuevo sistema que durante un máximo de 2 años recibirá las denuncias de estos abusos ya prescritos a través de la Unidad de Atención de Víctimas del Defensor del Pueblo. En España no existen cifras oficiales de casos de abuso en la Iglesia Católica, pero en un informe de 2023 el Defensor del Pueblo, a raíz de una investigación periodística del diario El País, estimó que más del 1% de la población adulta actual española habría sido víctima de abusos en el ámbito religioso, es decir, hasta 440.000 posibles afectados. Este acuerdo llega a meses de una probable visita del Papa León XIV a España en junio, invitado a acudir a la misa en Barcelona en honor de los 100 años de la muerte del arquitecto de la Sagrada Familia, Antoni Gaudí. Y vamos a Rusia, que liberó al investigador francés Laurent Binatier, a quien la justicia rusa condenó por supuestamente violar las leyes sobre agentes extranjeros. A cambio, las autoridades francesas liberaron al ciudadano ruso Danil Kasatkin, un jugador de baloncesto que está encarcelado, señalado de participar presuntamente en ciberataques. Nos lo cuenta Patricio Peralta. Un investigador francés por un basquetbolista ruso. Este jueves, tras casi 1 año y medio en prisión, fue liberado Laurent Binatier. El ciudadano francés de 49 años cumplía una condena de 3 años por no registrarse como agente extranjero en Rusia mientras recopilaba información militar. Según RIA, la agencia de noticias rusa, Binatier había sido indultado por Vladimir Putin. El investigador francés enfrentaba nuevos cargos por supuesto espionaje que podrían haberle valido otra condena de 20 años. Por este caso hubo conversaciones diplomáticas entre ambos países. Ha habido contactos relevantes entre nuestra parte y el gobierno francés. Se ha presentado una propuesta con respecto a Binatier. Ahora la pelota está en la cancha de Francia. Por su parte, el presidente francés cuestionó la detención del investigador. Ninguno de los rumores y la propaganda que rodean a Binatier se basa en la realidad. Instamos a Rusia a que aclare estas acusaciones y lo libere lo antes posible.
La liberación del francés es parte de un intercambio. Francia liberó al jugador de baloncesto ruso, Danil Kazatkin, que fue detenido en junio pasado a petición de Estados Unidos por su presunta participación en ataques informáticos. El deportista ruso ya se encuentra en Moscú, mientras que el investigador francés también está de regreso a su casa. Este tipo de intercambios se han vuelto cada vez más comunes desde la guerra con Ucrania. En 2024, un gran número de periodistas y opositores detenidos fueron liberados de Rusia tras un acuerdo con Estados Unidos. De esta forma vamos a despedir el informativo, pero sigan aquí conectados a France 24, nosotros volvemos enseguida con más información. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.